Bueno, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, menos buenas noches. Bueno, alguno que otro puede estar ahí trasnochado. El programa de hoy está dedicado enteramente a la figura de Epicuro. Esto es El Innombrable. Hoy es martes. Y Epicuro es un autor que realmente nos coloca en un lugar diferente, inédito. Ya con Heráclito el martes pasado zozobramos un poco. Hoy con Epicuro vamos a zozobrar un poco más. Vamos a tener una entrevista con Gustavo Santiago, un profesor de filosofía, amigo de la casa, pero sobre todo un difusor de la filosofía, en su manera de escribir, en su trabajo, en la capacitación, en los cursos que da Gustavo Santiago, ¿sí? Un gran filósofo de la actualidad y que trabaja muy bien lo que es la pedagogía filosófica, hace un laburo fantástico de filosofía para niños aparte, que nos va a ayudar a pensar este lugar raro de Epicuro, que como Heráclito son de estos filósofos, digamos, outsiders, por llamarlos así, ¿no? Que están como en un lugar extraño. Creo que hay un libro de Diana Sperling que estuvo alguna vez con nosotros, que acaba de sacar un libro también recomendable que se llama Filosofía para Armar, donde habla de los outsiders en filosofía. Y no me lo acuerdo, pero debe tocar Epicuro seguro. ¿Qué? A ver, para empezar por algún lado, es Epicuro el primer personaje que en la filosofía le da voz a la mujer. No es poco. El jardín de Epicuro, un lugar donde se hacía filosofía con unos grandes banquetes, y hay toda una leyenda que cuenta que para hacer filosofía en el jardín de Epicuro primero había que saciar la sed y el hambre, tanto de alimentos como sexual. Entonces se dice que se producían grandes orgías y grandes comilonas, y cuando uno estaba saciado recién ahí podía empezar a hacer filosofía, porque no estaba pensando en otra cosa. Epicuro, el filósofo del hedonismo, una palabra bastardeada, ¿no? Que se le ha asociado, digamos, a un pensamiento liviano, light, antifilosófico en algún sentido. Epicuro, el autor que recupera a Marx, que recupera a Nietzsche, que recuperan aquellos que quieren ir por una contrahistoria de la filosofía. El programa de hoy está dedicado a Epicuro. Espero que les guste. Y si les gusta, estamos cumpliendo con una de sus máximas, que es que todo lo que hacemos tiene que fundamentalmente buscar y alcanzar el mayor placer posible. Hacemos rápido esta primer pausa y nos metemos de lleno con la filosofía de Epicuro. El Innombrable. Perspectiva embrujadora de la filosofía. El Innombrable. Más pensamientos que certezas. Bien, aquí estamos y continuamos en este segundo bloque del Innombrable, hoy dedicado a la figura de Epicuro. Vamos a tratar como de trabajar algunas de las líneas que estructuran su pensamiento. Es un pensamiento bastante sistemático, más allá de toda una postura que tenga Epicuro bastante abierta, por decirlo así, o si quieren, transgresora frente a lo que es en general los sistemas propios de la filosofía clásica. Epicuro, digamos, empieza a ser como un puntal de una nueva época en el mundo griego, donde sin dejar de hacer una propuesta sistemática, empieza a generar algún tipo de diferenciación, sobre todo más en los contenidos que en las formas, digamos, ¿no? Quiero decir con esto, y para no abrumar, digamos, que mantiene una estructura muy típica de ese momento, que es plantear, por un lado, digamos, una metafísica, o sea, una teoría sobre la estructura de la realidad, una ética, esto es, un modo de comportamiento del ser humano, y una lógica, un modo de pensar, digamos, el ordenamiento, tanto de lo real como del ser humano accediendo a lo real. Una metafísica, una lógica y una ética. En general suelen ser esos tres ámbitos aquellos que
la mayoría de los pensadores antiguos abordan. Es interesante en el caso de Epicuro, digamos, y creo que en el de muchos filósofos antiguos, pensar cuál tiene mayor prioridad, ¿no? En general se dice que claramente en Epicuro todo está hecho, escrito y pensado para sostener la ética. O sea, a Epicuro le interesa una sola cosa, que es el comportamiento del ser humano, y si vamos por más, digamos, su salvación. No una salvación religiosa, todo lo contrario, su salvación en el sentido de su realización, la posibilidad de acceder a un estadio final que resuelva la mayoría de las situaciones que nos perturban en nuestra vida cotidiana. Está en ese lugar Epicuro, es un pensador que si uno lee toda su teoría física, metafísica sobre la estructura del universo, no deja de entrever, incluso en lo que parece más lejano, una intencionalidad ética. Y en este caso llamamos ética a esto que estamos diciendo, a tener una posición más bien práctica, más bien propia de una filosofía práctica que pueda aplicarse a una vida buena, a una vida mejor, alcanzar los mecanismos que nos permitan llegar a algo así como la felicidad. En ese sentido, Epicuro se va a pelear sobre todo contra la tradición de fuerte sesgo aristotélico, incluso platónico en otro sentido, pero contra aquella tradición que, por decirlo de algún modo, hace del cuerpo, por un lado, un problema, o el problema, ¿no? El problema. Digamos, Epicuro no huye del cuerpo. Y ojo que sostiene una idea del alma también, pero en una relación alma-cuerpo muy diferente y sobre todo no jerárquica. Porque el materialismo de Epicuro implica suponer que incluso el alma está hecha de átomos. O sea, partamos desde algún lugar, todo está hecho de átomos para Epicuro. Incluso el alma e incluso los dioses. O sea, si hay un dios, entre comillas, si hay una totalidad, ¿sí?, que subyace a todo lo que hay, es justamente la estructuración atomista de la realidad. Y esto ya marca una diferencia, porque, digamos, no hay entidades ideales, no hay entidades que rompan con la materialidad. Entonces hay una presencia de lo corpóreo mucho más concreta y mucho más fuerte que en el resto de los pensadores griegos, sobre todo los que anteceden a Epicuro. Digamos que contra Aristóteles, y no es que fue pensado así, pero digamos contra Aristóteles o contra la teoría ética, según la cual para Aristóteles la felicidad se alcanza en la medida en que racionalmente los seres humanos buscamos el punto medio entre los extremos, frente a esta teoría de la prudencia, de la mesura, frente a esta teoría que hace de la felicidad básicamente una búsqueda racional por el equilibrio, lo que va a plantear Epicuro es que la felicidad siempre tiene que ver con una relación entre el placer y el dolor. Y acá aparece uno de los elementos claves de toda la ética epicúrea, que es el lugar del hedonismo. Hedonismo, ¿no?, significa culto al placer. Entonces, digamos, lo que uno tiene que entender en la teoría epicúrea es el lugar que ocupa el placer en relación a la felicidad. ¿Y de qué tipo de placer estamos hablando? Porque, como decíamos antes, es muy común pensar el adjetivo epicúreo ligado a un hedonismo superficial mal. No descreo de la palabra superficial, porque por todo lo que expliqué sobre el atomismo y la materialidad, hay algo que se juega en las superficies en Epicuro. Sin embargo, digamos, no es de esa superficialidad liviana o hueca, ¿no? Sino que hay, digamos, toda una decisión filosófica de pensar al placer y sobre todo a la ausencia de dolor como lo que nos permite acceder a la felicidad. ¿Qué es la felicidad?
Bueno, Epicuro la resume en una famosa máxima. Él dice, la felicidad es acercarme o buscar cada vez más el placer y huir cada vez más del dolor. Una máxima, digamos, que no tiene ninguna sofisticación, pero que a lo sumo plantea esa relación entre el placer y el dolor, porque uno diría, bueno, pero ¿qué es más importante? ¿Qué es primero? ¿Alcanzar el placer y qué tipo de placer? ¿O huir del dolor y qué tipo de dolor? Y en esto Epicuro es tajante. Para Epicuro, digamos, es más importante la ausencia de dolor, o dicho de otra manera, la ausencia de dolor es lo que nos da placer. Pero como podrán entrever, el tipo de placer que se abre desde la ausencia de dolor no es el placer del consumismo, del turismo global, por dar un ejemplo, o de la era, digamos, postindustrial. Ni siquiera de la era industrial, o sea, no es el placer relacionado con lo efímero del objeto. No es un placer de objetos. Y en esto Epicuro se lo ha tergiversado mucho, se lo ha puesto, ¿no?, en ese lugar casi liviano, donde se mezcla su hedonismo y su materialismo, y parece que estamos sosteniendo una especie de cheto, ¿no?, que se dedica al consumo rápido de la obsolescencia de los objetos. No, todo lo contrario. Para Epicuro la felicidad básicamente tiene que ver con la imperturbabilidad del alma. Y el consumismo genera perturbación. Si algo tiene claro Epicuro, es que vivimos en un mundo, digamos, donde si logramos alcanzar este estado de ataraxia, ¿no?, como se dice en griego, de indiferencia, no de me chupa un huevo, indiferencia en el sentido de poder manejar que las cosas no generen una dependencia tal que me perturben permanentemente. Poseer una distancia frente a las cosas, frente a los vínculos, una distancia superadora que permite entonces, digamos, ir a fondo después con nuestras acciones, al no estar subyugados, al no estar de algún modo dogmatizados, contaminados en el mal sentido por una idea, por un objeto, por un vínculo. Todo lo que crea dependencia es negativo para Epicuro, porque la dependencia perturba porque estamos permanentemente pendientes de que esa dependencia se termine. Esto es, si mi felicidad pasa por las posesiones que tengo, voy a estar todo el tiempo pendiente de no perder esas posesiones. Y entonces la felicidad nunca es plena. Siempre hay una parte mía que va a estar pendiente de que eso se termine, y eso va a generarme dolor. ¿Cómo hago para que ese dolor no exista? No debo pensar, en realidad, que las cosas que poseo son mías, o son posesiones. Si logro cortar esa relación de posesión con algo efímero, como cualquier objeto que así como se me da, se me va, entonces puedo lograr un estado de felicidad más plena, entendiendo a la felicidad, y esta es una linda discusión, básicamente desde este lugar de la imperturbabilidad, ¿no? Uno podría plantearle a Epicuro por qué poner tanto el acento en la felicidad como paz interior o como ausencia de conflicto, ¿no? Pero bueno, este es el lugar desde el cual nuestro pensador piensa la felicidad. Entonces, la máxima indica la búsqueda de placer, la ausencia de dolor, pero sobre todo concentrándonos en las cuestiones más elementales. Está la famosa teoría de los deseos, ¿no?, de Epicuro, donde Epicuro dice, hay 3 tipos de deseos. Los deseos naturales y necesarios, los deseos naturales e innecesarios, y los deseos que no son ni naturales ni necesarios.
El problema es, digamos, que uno desea todo, pero los deseos que no son ni naturales ni necesarios, en realidad no hacen falta y terminan generando más problema de lo que uno realmente cree. Si uno lograse cortar con este tipo de deseo y permanecer en aquellos deseos que son más bien propios de nuestra naturaleza y de nuestra necesidad vital, seguramente recuperaríamos otro tipo de placer. Ya no viajar en auto, sino caminar. Y para Epicuro, el placer por el caminar en sí mismo, por el ejercicio de nuestra naturaleza caminante, por decirlo así, es una manera de recuperarnos a nosotros mismos. Y una manera de alcanzar un placer que parece estar vedado en nuestros tiempos, que es el placer por las pequeñas cosas, pero pequeñas en el sentido de que son sintomáticas de lo que somos. Placer por el caminar, placer por el respirar, placer por el mero hecho de existir, dice Epicuro. Tal vez el placer supremo al que debemos aspirar. Recuperar el goce, ¿no? Que la eleve un poco más, por el mero hecho de existir. Es importante remarcar esta cuestión en la teoría epicúrea, porque tantas veces se lo confunde a Epicuro con un hedonismo más de consumo, que me parece que nos hace perder realmente en ese sentido, digamos, muchas de los puntos fundamentales de su teoría. Para ir cerrando, digamos, la búsqueda de la imperturbabilidad del alma tiene como dos momentos claves, que es el no temor a los dioses, por un lado, y por otro lado, la posibilidad de no temerle a la muerte. Parece un chiste, ¿no? Porque, digamos, si hay dos conceptos que han estructurado todos los sistemas de castigo y de normativas de coacción para el ser humano, han sido Dios y la muerte. Y ahí es donde Epicuro más le pega, desde un lugar, les diría, casi simpático, porque a esta altura uno piensa esos argumentos que tiraba Epicuro y se da cuenta, digamos, de lo ingenuo, por decir así, de las posturas, y sin embargo es muy interesante porque nos hace pensar en algún punto nuestra relación, ¿no? con estas dos categorías. Tomo por el tiempo que hay la cuestión de la muerte. Lo que decía Epicuro es famosa idea, ¿no? Que hay que dejar de temerle a la muerte, porque cuando la muerte llega, nosotros ya no estamos y por lo tanto no sentimos nada. Digamos, el miedo a la muerte debería disolverse en la medida en que sabemos que cuando la muerte llega, uno no la percibe porque nuestro cuerpo ya muerto no puede percibir nada. Y al mismo tiempo, digamos, cuando la muerte no está, tampoco deberíamos preocuparnos, justamente porque ella no está, no ha llegado. Cuando la muerte llega, nosotros no estamos. Cuando nosotros estamos, la muerte no está. La lógica indica que no deberíamos temerle a la muerte. Si uno realmente pudiera tomar estas argumentaciones que hace Epicuro y bajarlas a nuestra voluntad, sería fantástico. El problema es ese, ¿no? Que uno puede seguir esos argumentos lógicos, pero después, la verdad, nos cuesta mucho aplicarlos o pensarlos en nuestra vida cotidiana. Bueno, vamos a continuar después de la pausa. Vamos a tener una entrevista con Gustavo Santiago, ¿sí? Que en su libro Intensidades Filosóficas le ha dedicado un capítulo entero a Epicuro, un amigo, un gran docente de filosofía. Charlamos con él después de la pausa. Seguimos en un rato. Innombrable. Más pensamientos que certezas. Y aquí estamos en el tercer bloque del programa de hoy, del Innombrable de hoy, dedicado a la figura de Epicuro, y tal como les habíamos prometido, estamos en comunicación con Gustavo Santiago. Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, gracias por atendernos, Gustavo. La verdad que es un placer, es la primera vez que charlamos contigo. Gustavo es un amigo de años, hemos hecho gran parte de la carrera juntos y se ha dedicado en estos últimos años a la difusión de la filosofía a partir de, una serie de libros que ha escrito, pero además a través de un trabajo fuerte en ámbitos como el de filosofía para niños, por un lado, que realmente es una experiencia fantástica que saca la filosofía de sus lugares así como más enclaustrados, y por otro lado en la capacitación docente, ¿no? En ayudar a que la filosofía fluya, se desacartone un poco y se vuelva una herramienta pedagógica fundamental. Gustavo ha escrito un libro fantástico, hiper recomendable, llamado Intensidades Filosóficas, hace ya creo que 4 o 5 años, pero que es un libro donde trabaja una serie de autores, uno de los cuales es Epicuro, otro es Nietzsche, ya le vamos a preguntar sobre este libro, Spinoza también, pero básicamente para entrar en el tema de Epicuro queremos preguntarte, veníamos charlando el bloque anterior sobre la relación entre Epicuro y la muerte, ¿no? Si nos podés contar un poco o aclarar si realmente la receta epicúrea contra la muerte, contra el temor a la muerte funciona, o si no termina siendo un mero juego de palabras que al final uno repite con la mente, pero después el temor continúa, ¿no? Está buena la pregunta. Yo siempre digo, para mí el argumento de Epicuro es irrefutable. O sea, cuando yo estoy vivo, la muerte no está, cuando ella llega, yo ya no estoy. Ahora, la gente se siguió muriendo, ¿no? Y Epicuro mismo también. Entonces parece que del paso del argumento a la vida cotidiana hay un salto. Sin embargo, yo tuve experiencias muy lindas dando Epicuro. En algún momento daba en el Rojas en tercera edad, y había como una recepción muy importante de Epicuro, porque me parece que a mí lo que mejor hace tanto Epicuro como los estoicos es marcar una frontera en la que la muerte queda del lado de afuera. Yo a veces pienso que uno dice la muerte es uno de los temas transversales de la filosofía, está prácticamente en todos los autores. Sin embargo, yo creo que el tema de la muerte como tal no le ha interesado mucho a los filósofos, sino que cuando ellos hablan de la muerte, y en el caso de Epicuro en particular, en realidad lo que les interesa es la vida, ¿no? Claro. Porque no es una idea de ver qué pasa después de la muerte. Hay como un llamamiento fuerte a vivir plenamente la vida que nos ha tocado, ¿no? Claro. Y en esto me parece que Epicuro tiene mucha fuerza, ¿no? Y cuando Epicuro se dedica entonces a pensar la vida a partir de esta necesidad de dejar de temerle a la muerte, la vida, decíamos en el programa, está pensada o atravesada por una especie de mandato de búsqueda del placer y alejamiento del dolor, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Yo creo que la recomendación de Epicuro es plenamente vigente, porque incluso en la actualidad se habla mucho, tal vez hace algunos años, en los 80 se hablaba más, de esta época como una época hedonista, ¿no? Con todo el discurso posmoderno. Y es verdad que los placeres son como un objetivo casi cotidiano, todos queremos disfrutar. Pero también me parece que es cierto que el disfrute y los placeres que se nos prometen son mucho más una promesa que una experiencia real. Porque en general lo que se hace es, mediante los medios, la publicidad, es como prometer grandes satisfacciones a través del consumo que en realidad generan satisfacciones muy pequeñas. Es mucho más grande el esfuerzo que hay que hacer para conseguir aquello que supuestamente nos va a dar placer que el placer que después de hecho proporcionan. Claro. En cambio en Epicuro esto es mucho más simple, porque un poco lo que él plantea es, el placer es algo que surge como punto de contacto entre dos puntos, entre dos situaciones. Una situación que es habitual y un pico que se alcanza a través de una experiencia. ¿Por qué un pico? ¿Por qué un pulso? Porque si el placer se vuelve algo estable, desaparece como placer, ¿no? A uno una cucharada de dulce de leche te da placer, un tarro de dulce de leche no hay manera. O sea, la tercera cucharada el placer va decreciendo, y si todos los días comes dulce de leche, llega un momento en el que ya no lo sentís.
Es decir, cuando el placer se transforma en un estado, pasa a ser la situación habitual y necesitamos algo que rompa ese estado para provocar un nuevo pico. Por eso, la sociedad actual nos ofrece subir cada vez más el techo, ¿no? Claro. Epicuro, en cambio, nos dice bajar cada vez más el piso. Claro, claro. Acostumbrarse a una vida austera, no porque nos guste la austeridad, sino porque nos gusta romper la austeridad. Acostumbrarse a una vida serena, sin grandes novedades, permite que cuando uno tiene la posibilidad de experimentar algo diferente, sienta un placer mucho más grande que el que ya está habituado a un nivel de vida más complejo, ¿no? Esto a mí me parece fantástico, tan obvio, sí. Claro, y tan al alcance de la mano. Sí. Digo, si uno piensa en la dieta de los epicúreos, ¿no? Una ensalada, un pedazo de pan y agua. Esta era la dieta habitual. No porque les gustara la ensalada, sino justamente porque no les gustaba. Entonces, si mi dieta diaria es algo que no me produce placer, pero que al ser algo diario tampoco me produce displacer, me acostumbro, como eso todos los días. ¿Para qué? Para que los miércoles cae un amigo con unos ravioles en una cacerola y pegamos un pico de placer alucinante. Llega otro con una vasija con vino y estamos hechos, aunque el vino sea un vino de cuarta. Tal cual. Claro, porque lo que da placer es la diferencia. Ahora, comemos los ravioles, nos tomamos el vino y al otro día no repetimos. Al otro día volvemos a la ensaladita. Esto hace que no suframos, porque no es que bajamos de un estado, sino que simplemente fue un pico que como tal se desvaneció y volvemos a un estado habitual que no nos genera ni placer ni displacer. Es una vida bárbara. La epicuria es una vida bárbara. No me cabe duda. Lo que me pregunto, digo, después de escucharte y comentar con los oyentes que basta leer a Epicuro para llegar a estas ideas que vos estás muy bien explicitando, ¿por qué sin embargo hay una estereotipación de incluso el adjetivo epicurio que lo coloca en un lugar contrario, ¿no? Como que hoy todavía se sigue diciendo de alguien que es epicurio y se lo liga a un hedonismo materialista de consumo, ¿no? Es como hay una lectura cristiana, me parece, ahí de Epicuro que lo coloca en ese lugar, ¿no? Probablemente, son las malas lenguas, ¿no? Sí, lo mismo que el adjetivo cínico, que alguien es cínico y los cínicos eran espectaculares. O soportar estoicamente. Son bastardeos del lenguaje que vienen de afuera, claro, y que operan como una especie de puente, de obstáculo para llegar al filósofo. Sí. Yo después, una cosa más que me gustaría agregar esto del placer, es que la otra parte es que no es solo consumir cosas que nos generen placer, sino consumirlas con otros. Claro. Esto es clave. Yo te digo, como decías vos, nosotros fuimos compañeros de facultad, tenemos un recorrido hecho de lectura. Yo finalmente estoy a esta altura de la vida tratando de vivir 3 o 4 filósofos. Y Epicuro es uno de esos. O sea, mi vida es esto, ¿no? Tratar de vivir una vida austera, tratar de multiplicar amigos. Estoy encontrando el disfrute de tomar una cerveza con otros, claro, y no de tomármela solo. Quiero decir, esto de no sé, de ver un partido del Mundial en una tele chiquita, de 2 mangos, pero verla con un buen grupo de amigos. Eso no te lo venden en ningún shopping. No, obvio. Y además como el placer está ahí. Totalmente, y además como bien planteaba Epicuro, digamos, en una relación con el otro que no genere dependencia, ¿no? Totalmente. Me parece que la clave es esa, sí. Aunque es una amistad interesada, porque no es esta idea de, al amigo nunca hay que pedirle nada, no, el amigo es un soporte también. El amigo en Epicuro tiene como 2 grandes funciones. Por un lado, dar un plus de placer. Él dice, cualquier comida compartida con un amigo provoca más placer, aunque coma menos. Claro. Y por otro lado, el apoyo, porque cuando uno tiene una experiencia de placer, tiende a querer instalarse ahí. Bueno, hace falta un amigo que te diga, che, no, pará, volvamos otra vez a la vida austera, volvamos a bajar el piso para poder seguir disfrutando. Sí. Y los amigos sostienen. Sí, es como el filósofo, digamos, que está todo el tiempo derrumbando las idealizaciones, ¿no? Me parece que ahí aparece siempre Epicuro, claro, ¿no?
Porque es muy simple, es tan simple que cuando, no sé, hay veces doy clases sobre Epicuro, hay gente que dice, bueno, pero esto no es un filósofo. Tremendo, tremendo. Sí. Claro, porque no ve, o sea, si no hay una elucubración teórica que uno no entienda, parece que eso es un consejo de amigo, de vecino. Pero anda a vivir epicúreamente, no es tan fácil. Totalmente. Y hay todo un sostén, no es una improvisación, o sea, hay un sostén filosófico que es muy grande, ¿no? A mí me gusta mucho también la relación entre la razón y el cuerpo. Claro. Porque mientras que en otros filósofos el cuerpo es un obstáculo para la razón, acá la razón está subordinada al cuerpo. O sea, la felicidad finalmente va de la mano de la razón, pero no de la razón cuando se separa del cuerpo y se pone a contemplar abstracciones, sino que la razón, la función que tiene, es la de permitirme elegir placeres y dolores. Es decir, hay placeres que conviene evitar porque pueden provocar un dolor mayor, y hay dolores que conviene aceptar porque después van a traer un placer mayor. Para eso está la razón en Epicuro. Es un uso funcional, chiquito, pero importantísimo también, ¿no? Y el cuerpo como aquel que me va a decir si estoy realmente en el camino de la filosofía, es decir, si soy feliz, si me siento bien, si estoy alegre. Con eso alcanza, ¿no? No es poco. Te hago una última pregunta, que se nos va el tiempo. ¿Por qué elegiste a Epicuro para trabajar en tu libro en conjunto con otros autores como Nietzsche, Spinoza? No recuerdo el resto, creo que son 6 autores que trabajas. Sí. En realidad el hilo conductor o un poco la finalidad del fin, el telos ahí es Deleuze. Yo desde Deleuze miro hacia atrás y armo, como diría Borges, una suerte de precursores, de los cuales por ahí el que desentona un poco es Sócrates, pero yo trato de acomodarlo para que sea un Sócrates que a Deleuze le hubiera gustado. El camino es Sócrates, Epicuro, Spinoza, Nietzsche y Deleuze. Son filósofos de la amistad, filósofos del placer, filósofos de la superación, del crecimiento. Son los filósofos que a mí, de un modo más fuerte, me han provocado cosas intensas, ¿no? El libro se llama Intensidades Filosóficas justamente por eso. Son autores a los que uno se acerca y lo conmueven, lo sacuden. No son los únicos, de hecho ahora estoy armando otro libro con otros autores que vienen a enganchar un poco con estos, tratando de armar otra secuencia. Pero me pareció que ahí el tema del placer, el cuerpo, la amistad, la realización, emparentaba a estos autores, ¿no? Bueno, muchas gracias. Invitamos a la audiencia a conseguir el libro, a leerlo, porque es realmente una joyita, y fue un placer, Epicurio, escucharte, Gustavo, después de tanto tiempo, como se escucha a los amigos, aunque no nos veamos mucho. Tal cual, Darío, y te agradezco enormemente la invitación y poder participar de esta fiesta que son tus programas. Bueno, un abrazo grande. Gracias, Gustavo. Abrazo. Fue Gustavo Santiago en esta entrevista sobre Epicuro, el libro realmente fascinante, Intensidades Filosóficas. Nos vamos a la pausa y entramos al último bloque de El Innombrable de hoy con las mixturas epicúreas. El Innombrable. Más pensamientos que certezas. El Innombrable. Perspectiva embrujadora de la filosofía. Bueno, aquí estamos en el cuarto bloque del Innombrable de hoy, dedicado a Epicuro. Fue muy interesante la entrevista con Gustavo Santiago, y eso nos permite dar lugar ahora a este último momento, digamos, un clásico de este miniciclo de pensadores que son las mixturas. Y bueno, algunos productos de la cultura, por decir así, que hemos encontrado junto a Mariana Collante, que ha hecho una profunda investigación y que entonces nos brinda toda una serie de ejemplos realmente muy interesantes. Vamos a empezar con un clásico, ¿no? del Innombrable. A ver qué nos trajo Mariana. Usted las tiene todas. ¿Cómo fuma? Con tantas advertencias, ¿no le importa su salud? No, si yo fumo... Me chupa un huevo. El cigarrillo del fumador que, pese a las advertencias de los daños que provoca, sigue haciéndose verga la salud.
Porque Me Chupa un Huevo da el exacto placer de suponer que todo le va a ocurrir a otro. Me Chupa un Huevo en sus versiones 10, 20, 98 y 854 cigarrillos. Me Chupa un Huevo. Tengo la de fumar puede causar culo de Yoko Ono. ¿Puede creer que también la tengo esa? Bueno, la palabra verga no entendí de qué corriente filosófica proviene. Grande el amigo Capusotto. Es como una exasperación, ¿no? Radicalización de la ataraxia. Volvamos sobre esto, si la clave de la teoría epicúrea es la imperturbabilidad, el tema es, cuánto es lo que me compete y cuánto sí y cuánto no. Quiero decir, esta indiferencia de la que hablamos, ¿es una indiferencia radicalizada que va por todo? ¿O hay una diferenciación, ¿no? Donde uno dice, bueno, esto sí me compete, esto no. En paralelo a Epicuro se va desarrollando en esa época la corriente de los estoicos, que no estamos trabajando por ahora, pero que ambos coinciden en este planteo, ¿no? No es que todo me genera indiferencia, sino que hay un límite que uno pone y que diferencia cuando uno se compromete y cuando no. Evidentemente hay cosas que me trascienden, ¿no? Si salgo de la peluquería y empieza a llover y el peinado que pagué 700 pesos se me hace mierda, no es algo que yo pueda resolver. Entonces, ¿de qué me sirve ponerme mal, angustiarme o deprimirme? Como bien dice la palabra, me lo banco estoicamente, ¿no? Ahí hay una decisión de que una situación específica no me afecte, pero no me afecte porque era imposible que yo pudiera hacer algo. Me parece que en todo el planteo epicúreo, se trata como de un ejercicio de la voluntad. Y esto es lo más interesante de la filosofía de Epicuro y lo que más se cuestiona al mismo tiempo, ¿no? Porque lo que se cuestiona es hasta qué punto uno es tan dueño de su voluntad como para poder, tomar este tipo de decisiones y que sean efectivas. Entonces, ¿cuál sería la lógica de la ataraxia? Es simple, todo lo que me cause dependencia es algo que yo sé que resulta en definitiva negativo. Frente a esta situación tengo que cortar ese lazo de dependencia. En el caso del cigarrillo me animaría a polemizar aquí con el personaje de Capusotto. Si yo sé que el cigarrillo me genera dependencia y esa dependencia me trae dolor, ¿qué es mejor? Bueno, hay dos opciones. O cuando me quedo sin puchos, me la banco y no sufro, cosa imposible, y por ello lo mejor que sería no fumar más. O sea, ojo, porque Epicuro no va a decir fumá y que todo te chupe un huevo. Va a decir, dejo de fumar porque el cigarrillo me trae una dependencia que no puedo controlar. Lo único que quiere Epicuro es huir del dolor. En la medida en que podamos sacarnos de encima todo lo que nos genera algún tipo de perturbación, ganamos, alcanzamos la felicidad buscada. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos ahora, en segundo lugar, a otros humoristas argentinos, de otra generación que Capusotto, pero igual vigentes. Este tiene grandes deudas. No me importa, no me importa. Este es muy tartamudo. No me importa, no me importa. A este su mujer lo engaña. No me importa, no me importa. Lo engaña con un barbudo. No me importa. Elegante y muy forzudo. No me importa. Le decimos el cornudo. ¡No me importa! Centro Estatal de Asistencia al Suicida, buenas noches, ¿por qué asunto es? Pero hombre, no se preocupe, la vida es hermosa. Sí, lo escucho. Ajá. Opa. Pero hombre, no se preocupe, la vida es hermosa. Si al cabo usted tiene un montón de años por delante para gozar, para ser feliz, dígame qué edad tiene. Si no le quedan tantos. Bueno, no llamen a ese número, ¿no? No creo que sea una buena
una buena alternativa. Grande los Lelutier, ¿no? Pero de nuevo aparecen dos temas en este sketch luteriano. Por un lado, la cuestión de los vínculos, y por otro lado, de nuevo, la cuestión de la muerte. De la muerte ya hablamos en el segundo bloque. Veamos ahora algo que tiene que ver con los vínculos. ¿Qué va a decir la corriente epicúrea? El pensador que más va a trabajar la cuestión vincular desde el hedonismo es en realidad Lucrecio, ¿no? Que es un pensador más bien latino, pero que va a tomar la filosofía epicúrea y la va a aplicar unos siglos después. Acá el tema es el mismo, digamos, todo vínculo que nos genera una dependencia es dañino. Si uno está pendiente de que su pareja, no sé, se vaya o nos deje o no nos quiera como nosotros pretendemos que nos quieran, si uno está pendiente permanentemente del modo en que la pareja se relaciona con uno, y ese estar pendiente genera una dependencia, entonces ese vínculo es nocivo. Ahora, uno diría, bueno, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Tener una relación de pareja con alguien que no me importe nada? No, el tema no es que me importe o que no me importe, el tema es el modo en que me importa. Lo que hay que generar, dice Epicuro, es una profunda autarquía, palabra griega que significa autonomía. Autonomía, autarquía son palabras griegas, ¿no? El que se maneja con sus propias leyes, el que se maneja con sus propios principios es autarquía. Esta autarquía o autonomía hace que, en la medida en que uno se domina a sí mismo, puede liberarse de la dependencia en la relación con el otro. Y aunque parezca paradójico, recién ahí me puedo relacionar bien con el otro. Porque no le estoy exigiendo nada, ni estoy esperando nada. Estoy simplemente yo, cerrado sobre sí mismo, liberado de todo lazo de dependencia, pudiendo conectar con un otro que a su vez está encerrado sobre sí mismo. Una postura muy atomista, ¿no? Muy en relación con ese atomismo metafísico del que hablábamos. Así como el universo está hecho de átomos que caen permanentemente con un desvío azaroso, nos dice Epicuro, del mismo modo los seres humanos casi por azar caemos a este mundo, y de lo que se trata es que estos átomos no establezcan relaciones que generen entonces una dependencia tan fuerte con el otro que termine en un profundo dolor interior. No. Hay una linda imagen, ¿no?, de Epicuro y la amistad, que es, digamos, uno va por la vida como si fuese, no sé, un camino. Y ese camino, digamos, tiene muchas bifurcaciones, muchas vías, ¿no? Donde uno va tomando decisiones, doblo acá, retrocedo acá, y de repente se encuentra con un otro que está también al mismo tiempo yendo por su propio camino. Digamos, un vínculo es esa coincidencia. Hay un trecho en el que caminamos. Hay un trecho en el que caminamos juntos. Pero caminamos juntos aunque cada uno cayó en ese camino sin estar expectante de un otro, cayó por sí mismo. Y ese momento casi casual de compartir un trecho de ese camino, extenso que es nuestra existencia, eso es un vínculo. Y un vínculo sano, les diría. O por lo menos que permite vivirlo sin tanto cuestionamiento, sin tanto papo, ¿no? Bueno, tenemos ahora tenemos una publicidad fantástica, no la vamos a escuchar, es simplemente, digamos, acá nos trae Mariana, ustedes saben que Epicuro daba clase en un jardín, ¿no? Bueno, esto lo contamos en la apertura. Este jardín de Epicuro, bueno, resultó ser el nombre de muchos emprendimientos. Hay muchos hoteles de... ¿Quién no fue a un hotel de alojamiento llamado el Jardín de Epicuro? Levante la mano. Nadie, no, pero hay muchos hoteles de alojamiento llamados el Jardín de Epicuro,
como también hay muchos restaurantes, ¿no? Acá nos trae Mariana un texto que dice: con mucha ilusión ofrecemos hoy en el Jardín de Epicuro nuestra última versión de lo que se puede llamar una gastronomía hedonista, a la vista de casi 2 años de placer y de vivencias en torno a sabores queridos. Hemos decidido mezclar en el seno de nuestra oferta lo mejor de lo que nos caracteriza y las últimas creaciones de nuestro chef. Fíjense desde qué lugar un restaurante, un hotel de alojamiento, una discoteca, ¿no? se asocian a este hedonismo epicúreo como para ofrecer, digamos, sus productos, sus servicios, siempre en una línea muy estereotipada, ¿no? Pero que de algún modo intenta recuperar algo de la esencia de nuestro pensador. Y bueno, nos vamos con un último track. Nos falta la música. Si uno dice, ¿cuál es el grupo argentino más representativo del hedonismo epicúreo? Creo que todos los que somos cuarentones, naturalmente vamos a decir Los Virus, ¿no? Y sobre todo un disco que parece, digamos, hecho en la casa de Epicuro. Superficies de placer. Superficies de placer. Qué lindo Los Virus, qué lindo. Y qué lindo los que pudimos disfrutarlos ahí en los 80, con Federico Mouras, y todo su esplendor. Superficies de placer, un disco, digamos, tal vez no es el disco más reconocido de Los Virus, pero el que más nos provoca, ¿no? Esta idea de que el placer tiene que ver, digamos, con el movimiento de los cuerpos, y sobre todo en una historia trágica, ¿no? Como la de muchos artistas de finales de los 80, que vivieron esa tensión entre el arte y la vida, y con un Mouras que se nos fue obviamente tan temprano. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy, que haya quedado algo claro de toda esta propuesta epicúrea fantástica, que viene de ahí de lejos, ¿no? De esa última etapa del pensamiento griego, pero que sin embargo tiene tanta presencia y sigue siendo tan potente para explicar muchos de nuestros comportamientos. Esto fue El Innombrable de hoy. Nos vemos el próximo martes con un nuevo pensador. Hasta luego. Gracias por estar ahí. Un beso a todos.